desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados. En esta ocasión vamos a hablar de dos noticias, una noticia y algo que acaban de sacar desde Liberty, algo interesante, y luego vamos a tratar de comentar un poco lo que va a venir el próximo fin de semana, que será el Gran Premio de Singapur. En esta ocasión, pues estamos prácticamente los habituales ya. Lo extraño es que se nos añada algún miembro más del equipo, que somos, pues aparte de servidor, tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, Dani. Hola a todos. Aquí estamos. Aquí estamos una semana más. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, chicos. Muy buenas. Y aquí estamos pues para hablar, como decía, esas dos noticias y comentar el Gran Premio de Singapur. Vamos a hacer vamos a ir directamente a las noticias. Si eres podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. info@asociacionpodcast.es. Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas. Una noticia que no es para esta temporada, es para la que viene, para 2018, que es la confirmación de Valtteri Bottas en el equipo Mercedes. Manuel, no recuerdo bien si le amplían, le ponen el contrato solo hasta el 2018 o tenemos más años para Valtteri Bottas. No, solo hasta el 18 y bueno, pues algo que era cuestión de que prensa lo comunicara, ¿no? Básicamente, que también estamos esperando a esperar de que prensa comunique otras cosas que a día de hoy siguen sin comunicarse, pero bueno, al menos tenemos algo oficial en esta marejada que parece que se avecina con el Gran Premio de Singapur, y es que Bottas va con Mercedes y bueno, pues, viendo el papel que está haciendo esta temporada y lo que Mercedes tiene, las oportunidades que se le crean para 2019, ¿no? Con pilotos que se les acaba el contrato, sobre todo en la escena Red Bull, pues era normal que por un lado Bottas solo renovara por un año y que además fuera Bottas, ¿no? Que no, yo creo que tiene que haber un desastre para que Mercedes optara por, en vez de Bottas, otro personaje a formar parte del equipo, ¿no? Yo que sé, que se fuera Hamilton o no sé, algo dramático así del estilo. Y puesto que Bottas ha rendido, ¿no? Creo que ya lleva 2 victorias. Ahora se aleja un poco de la lucha por el título, pero va ahí tercero en el campeonato. Seguramente acabe tercero. Pues yo creo que para Mercedes, que lo que busca una vez que Rosberg se retiró, creo yo que es un piloto que les permita ganar el Mundial de Constructores. Yo creo que Bottas cumple. A día de hoy cumple. Igual mañana no cumple, eso habrá que verlo, pero a día de hoy cumple. Desde luego es un contrato corto, un año, es una ampliación, ¿no? Pero una ampliación de un año. En Fórmula 1 hemos visto, normalmente contratos de 2, 3, algunas vinculaciones igual un poquito más largas, pero que en este sentido, pues es un poco el ver cómo va evolucionando el mercado en las próximas temporadas y, pues el año que viene volverán a evaluar a este piloto que sigue interesando pues el papel que hace de escudero, de, como decíamos en el anterior podcast, no robarle puntos a su compañero de equipo, pero sí permitir que la escudería también vaya por el Mundial de equipos. Bueno, pues perfecto. Que tienen otro caso como los años anteriores, lucha entre compañeros, como teníamos con Nico Rosberg y con Lewis Hamilton, pues si interesa
se puede renovar. Si no interesa tener pues 2 gallos en el gallinero de nuevo, pues buscarán otro piloto que haga este papel que está haciendo Bottas a día de hoy, ¿no? De escudero, de robapuntos para el equipo rival y que no dé problemas para a su compañero de equipo, que es el que va a luchar por el Mundial. La verdad es que, bueno, pues una renovación más. Ya vamos completando la parrilla del 2018, los huecos que teníamos así con un poco de incógnita. Y obviamente, bueno, pues es un nuevo equipo cerrado, el equipo Mercedes, pues para que cualquier otro piloto de parrilla o cualquier otro piloto que fuese a entrar en Fórmula 1, pues es un hueco que ya no puede utilizar. Por cierto, Dani, el compañero de Bottas, Hamilton, acaba contrato el próximo año y ya él mismo se ha encargado de comentar que quiere negociarle a la ampliación, pero Mercedes ya le han dicho tranquilo, cuando acabe la temporada habrá tiempo. Yo creo que ahí Mercedes, evidentemente, sabiendo que los pilotos de Red Bull quedan libres el próximo año, quiere jugar con la baza porque claro, a día de hoy Hamilton frente a una negociación se puede marcar un tanto, ¿no? Pero el próximo año ese tanto se debilita cuando tienes en el mercado pilotos atractivos igual o más que él, ¿no? Y ahí veremos, ¿no? Veremos por qué opta Mercedes, porque para el próximo año no, o sea, para 2019 pues a día de hoy no tiene ningún piloto firmado y en el escenario la verdad es que habrá pilotos bastante apetecibles, habrá que moverse ahí bien y también hacerse ver, o sea, a ver, a día de hoy el equipo más atractivo seguramente sigue siendo Mercedes y imagino que todos los pilotos querrán ir, les gustaría estar en el caballo ganador. La cuestión es si va a seguir siendo el caballo ganador ya esta misma temporada, la siguiente y tal, sobre todo, por ejemplo, con las declaraciones de los dos pilotos de Red Bull, tanto Verstappen como Ricardo, en las últimas fechas han mostrado su alerta hacia Red Bull de que, oye, si Red Bull no hace lo que tiene que hacer, ahí tengo la puerta y mi contrato acaba a tal fecha y adiós, muy buenas. El que ha sido más drástico en este sentido puede ser Verstappen, pero Ricardo ya esta semana ya yo lo he anticipado de que si el próximo año Red Bull no lucha por el título, a la hora de renovar pues, se lo va a pesar seriamente, ¿no? Y a día de hoy Ricardo todo lo que está haciendo, ¿no? Pues esa victoria que logró en Azerbaiyán, la racha de podiums, el último podium en la última carrera y tal, pues a ver, quizás no tiene esa estela de, no sé, esos aires de grandeza que pueda tener Verstappen, pero el domingo, en el día que cuenta la carrera, está cumpliendo más que con creces y vamos, os pregunto a vosotros, si fuerais el director de un equipo y tuvierais opciones para hacer una pareja de pilotos y con todos los pilotos disponibles, sin ataduras, ¿cuál elegirías? Yo seguramente me quedaría entre ellos, en mi alineación estaría Ricardo, sin lugar a dudas, e imagino que también metería a Fernando, ¿no? Evidentemente, y bueno, sería una pareja de pilotos interesante. Y fíjate lo que me estoy dejando fuera: Verstappen, que también me encanta, Hülkenberg, que sabéis que me encanta también, me dejo evidentemente Hamilton, Vettel, o sea, será por escoger. Sí, bueno, de toda esta situación a mí, luego te respondo, pero lo que me parece más interesante es ver que realmente hay un par de escuderías que son obviamente Mercedes y Ferrari, que están, o sea, que hacen lo que quieren. No, a día de hoy no hay ningún piloto que pueda de alguna manera imponerse, ¿no? Y decir voy a correr donde quiera porque soy el mejor. La igualdad entre pilotos
hace que precisamente sean las escuderías, las dos únicas escuderías, las que tengan la sartén por el mango, y que por eso entiendo perfectamente que Mercedes le haya dicho a Hamilton, vamos a esperar, ¿no? A ver qué ocurre. Eso, Juan, a ver qué ocurre. Desmonta uno de los lemas de Fernando Alonso que dice: yo voy a correr donde quiera. Pues vemos que no es así. O sea, pero eso le lleva ocurriendo a Fernando desde que dejó McLaren. O sea, desde que dejó McLaren tuvo que estar esperando una serie de años a poder correr en el Ferrari y bueno, yo no sé, o sea, bueno, probablemente cuando dejó Ferrari sí que la opción de McLaren Honda le pareciese buena, pero a día de hoy está claro que no está corriendo realmente acuérdate cuando dejó Ferrari, te paraba, o sea, está en una situación como un poco como ahora, te parabas a ver la parrilla y la única es que se va de Ferrari, Red Bull estaba chapado, Mercedes ya, pero bueno, yo sí que puedo entender, McLaren. a ver si me entiendes, yo sí que puedo entender que justo cuando dejó Ferrari, ¿no?, la apuesta por McLaren Honda era una apuesta que tenía muchos visos de salir bien, en el sentido de que sí, él escogió, pues, McLaren es la escudería, pudo continuar en Ferrari y decidió irse. Claro, pero McLaren es la segunda escudería mejor. Sí. O sea, cuando se lo vendieron bien. Y tenía además un historial con Honda de ser campeón del mundo hace años. Quiero decir, la apuesta daba la sensación de que era una apuesta, pues, sobre todo que decía, en Ferrari no voy a ser campeón del mundo, la única oportunidad que tengo de ser campeón del mundo es cambiar por una escudería que es una apuesta, pero que pueda ser, ¿no? O sea, al final le salió mal, obviamente, como le lleva saliendo mal muchas veces, pero desde luego Alonso no está corriendo en la escudería que quiere, ¿no? Desde hace tiempo. Y ya digo, o sea, si hubiera sido así, pues hubiera corrido en Ferrari según abandonó McLaren, ¿no? Y entonces eso, que Mercedes le diga a Hamilton, quieto parado, voy a ser yo el que elija piloto, no vas a ser tú el que imponga tus condiciones, por así decirlo. Y como bien dices, pues eso, hay muchos pilotos que podrían ocupar esas dos mejores escuderías a día de hoy. Otra cosa es pues que luego Red Bull sea capaz de dar la sorpresa y adelantarse un poco más, y vete tú a saber si en un hipotético McLaren Renault pues también puedan acercarse de algún modo, ¿no? Y entonces pues el hecho de tener al mejor piloto sí que ya cambie, ¿no? Pero mientras sean únicamente Ferrari y Mercedes las que estén ahí, claramente delante de todos, pues con tener un piloto ganador llega, y da la sensación que da lo mismo el piloto, ¿no? Siempre que sea uno de los punteros. Y ahora mismo punteros, pues como dices, aparte de Ricciardo, está Verstappen, está Hamilton, está Vettel y está Alonso, que son muchos para dos escuderías, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que hay tanto, sobre todo Mercedes, pero también Ferrari se deja un hueco, ¿no?, para ver lo que pasa en el 19, ¿no? Porque tanto Kimi como Bottas, bueno, en especial Mercedes, que no tiene ningún firmado. Ferrari sí que tiene a Vettel, pero todo se deja en margen de maniobra para no... ¿Vettel hasta cuándo firmó? Vettel hasta 2020, firmó 3 años más. Vale, hasta el 20. Y yo tenía entendido... pues entonces con más razón. Porque Mercedes va a tener a todo el resto para escoger quién quiere que corra con él. Claro. Y se aseguró o sea, ves, yo al que sí que firmaría hasta el 2020 incluso es a Bottas, no solo el 2018, porque es un tío que está demostrando que para lo que tiene que hacer lo hace bien, que es el escudero. Sí, alguna gente dice, bueno, es que con el coche que tiene, si no queda segundo es un desastre. Bueno. Teniendo otra escudería como Ferrari, no sé si estamos hablando al mismo nivel o muy cerca. A ver, es Vettel, es un tío que ha ganado 4 títulos. Si quedas por delante de él, tío, te sacas la gorra, ¿no? Pero, a ver, es difícil.
Bottas recién este año acaba de ganar su primer gran premio, ¿no? Y para mí que Bottas quede por detrás de Vettel, fuera tercero, ya si queda por delante Kimi de él, ya entonces ya apaga y vamos, ¿no? Pero que Vettel quede por delante de Bottas, no sé, y quede tercera posición del campeonato del mundo, pues no, para mí no es una merma, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, pues que esto lo comparaban con la época de Schumacher y Barrichello, donde Barrichello no podía también quedar segundo, Weber con Vettel tampoco. Es que Barrichello también era un escudero de los de categoría, ¿eh? Sí. Yo creo que Barrichello es el ejemplo más claro que podemos tener de escudero, pero es que además fueron muchos años y pero una labor constante y nunca recordarás una nota disonante de Rubens Barrichello, la verdad, o sea, y lo recordarás como eso, como el auténtico escudero que ha estado durante muchos años, y mira lo que ha durado el reinado de Michael Schumacher a la Fórmula 1, los recuerdas durante muchos años ahí, sí, detrás de Michael Schumacher cubriéndole las espaldas. Y no hay que olvidarse que al final Barrichello tuvo la oportunidad de conseguir un campeonato del mundo y no supo aprovecharla. Me refiero al año de Brown, pues Baton Sí. Ganó el título y no fue Barrichello. Y yo en principio quiero pensar que los dos tuvieron la misma oportunidad de principio y el que se acabó imponiendo, lógicamente, fue Baton, que logró esa racha de 6 victorias al principio y evidentemente después el equipo pues, dijo, pues si tiene que quedar uno, pues el que ha conseguido el crédito al principio de la temporada, ¿no? Y esa es racha consecutiva. Y en caso de Bottas habrá que ver, porque igual se le abre un escenario, no sé. Aquí a futuro voy a... Vete tú a saber lo que puede deparar. Yo, a ver, a Bottas no lo veo ganando un campeonato del mundo, las cosas como son. Pero bueno, mira, Rosberg. Vi a Rosberg hace en el 2000, cuando firmó por Mercedes, que coincidió con Schumacher en el equipo, ¿lo veía campeón del mundo? Pues igual si le preguntas a Lema de aquel año, pues igual te dice que no. Que al final el tío ha ganado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo a Rosberg no lo vi escudero. No era escudero. Sí, no, y porque sin embargo, ya de a Bottas primeras, sí que lo ves. Ya de primeras con Schumacher ya marcó la pauta a Rosberg, es cierto, ¿no? Y después, ¿qué más casos? Kimi, escudero de Vettel. Bueno, pues Kimi al final, queramos o no nos queramos, el tío cuando se empeña en ir bien, va bien. Es campeón del mundo, ha ganado sus victorias, pero ya está en una etapa de retiro, está claro. Y Ferrari lo mantiene, pues no sé, para no romper la armonía o porque está esperando a su baza, ¿no? Quizás ese otro punto a hablar, que son el equipo junior, ¿no? Estamos viendo cómo Red Bull, su equipo junior, tuvo un despunte mortal, ¿no? Pues Vettel, Ricardo, Verstappen, aunque fue un fichaje y del día para la noche pasó a ser junior y ya está dentro del roso, pero tuvo una explosión y a día de hoy el equipo junior de Red Bull seguramente no estáis escuchando a algún piloto de base que estáis diciendo, bueno, está rompiendo moldes. No, seguramente el que estáis escuchando que está rompiendo moldes es el equipo junior de Ferrari, Leclerc y alguno por ahí más que ronda de la escudería, ¿no? Con lo cual ahí Ferrari también tiene esa doble baza. Reconozco que no lo sigo. Bueno, pues ya te lo digo yo, que Leclerc está rompiendo la pana, como en su momento lo rompió la pana Hamilton en la GP2, pues ahora está tocando a Leclerc en la Fórmula 2 y Red Bull, o sea, Ferrari tiene esa doble baza que le cuesta mucho. Yo no recuerdo a alguien de la casa de Ferrari meterlo en el en la alineación de pilotos, ¿no? Y a Red Bull no le cuesta nada. Es un capítulo de Juego de Tronos, como le pasa a Kvyat, te subo, te bajo en 0, ¿no? En cambio a Ferrari le cuesta horrores hacer esto. No sé qué esperan realmente para en su momento. ¿Os acordáis? Cuando Sergio Pérez estaba en Sauber, que logró podiums con Sauber, que tiene un mérito de la leche lograr podiums en Sauber. Se hablaba de que Ferrari, al final fue por McLaren y después ahora Force India y tal,
Pero ahí igual Ferrari perdió una oportunidad con Sergio Pérez, vete tú a saber. Yo es que, no sé. Yo no recuerdo los años que hace que estoy echando a Kimi de Ferrari. Entonces, pues... Bueno, mira, Massa también. Decir, Massa sí, que al final... sí, fue. O sea, yo es que ya... Cuando pienso, ¿por qué Ferrari sigue con Kimi? O sea, es que me da pereza hasta pensarlo, porque si no se me ocurría hace 3 años, pues ahora menos, ¿no? O sea, ellos sabrán. Está claro que algo le deben de ver o algún interés deben de tener en que se mantenga, porque ahí está, ¿no? Otro año más. ¿Qué hay entre esa intrahistoria de por qué sigue Kimi? ¿Qué razón hay? Porque, a ver, si nos vamos a hechos puntuales, pues a los highlights de la temporada de Kimi, ¿qué recordamos? La carrera de Mónaco y la carrera de Hungría, que casi le causan un disgusto a Vettel en vez de una alegría, ¿no? Porque Mónaco pues, frunció la cara cuando Vettel ganó. En Hungría estaba pidiendo por la radio, oye, chavales, déjame pasar. Y son puntos, vete tú al final, pero son puntos que si llega a pasar de la otra forma, Vettel por detrás de Kimi, pues igual Vettel se está acordando toda su vida, ¿no? Afortunadamente para Ferrari y Vettel, pues pasó como ha pasado en la realidad. Y al margen de esto, Kimi, ¿qué he recordado? Pues en clasificación le cuesta, hasta se le cuela un Red Bull y con tal igual hasta un Renault o un Force India. Después en carrera, pues por la radio dice no sé qué, se le cuelan no sé cuántos en la salida, tiene que recuperar, le cuesta errores adelantarles, lo que le cuesta a Vettel adelantarles en una curva, a Kimi le cuesta media carrera, en fin, es un poco lo que hay, pero como tú decías, Juan, no se sabe qué, por qué razón, no encontrarán el relevo, no se quieren arriesgar, pero siguen ahí, están a gusto con él, de alguna forma u otra están a gusto con Kimi y lo siguen renovando, porque la historia de que bueno, se lleva bien con Vettel para no romper la armonía con Vettel, no sé qué, pues a ver, esto es Ferrari, no es una pachanga de colegas. Si no te llevas bien, pues mira lo que está pasando con Force India o con mira Red Bull. Está seguro que Ricardo y Verstappen no son amigos, o sea, aparentan que sí, nos llevamos bien y tal, pero ya vimos lo que pasó a la mínima en Hungría. Ricardo le dijo de todo y más a Verstappen, y seguro que Verstappen, si pasa algo contrario, le dedica bonitas palabras a Ricardo, ¿no? O sea que eso de que Ferrari renueva a Kimi porque se lleva con Vettel, si es así realmente, pues es para darle 2 chochazas a quien lo permite, ¿vale? Porque vamos, esto no es, como digo, no es una pachanga ahí de 2 colegas. Esto aquí se va a ganar y más Ferrari, que ya todos sabemos la presión que tienen, que hay que ganar sí o sí, que llevan tropecientos mil años sin ganar, y tener 2 pilotos competitivos pues es esencial tanto para el de pilotos como el de constructores, porque es otro debate que, bueno, un mini debate que tuvimos en el grupo de Telegram estos días pasados era de que si los puntos que Bottas consigue quitarle a Vettel por inmiscuirse entre Hamilton y Vettel son esenciales, son lo que marcan la diferencia a la hora de luchar el título. Bueno, un campeonato ajustado, pues evidentemente van a ser decisivos. Esos puntos que puedan bailar entre si uno se cuela, otro no, otro lo aguanta, etcétera, etcétera. Y al final Bottas tiene la capacidad para meterse ahí y Kimi tiene la capacidad para meterse ahí cuando se alinean Marte, Venus, la Luna y hay un eclipse total y toca la lotería en Polonia, básicamente. En fin. Y avanzando un poco de este tema en el que, bueno, al final siempre nos metemos un poco en los pilotos y todo esto, también algo de futuro.
de la Fórmula 1 era un informe que revelaba, publicaba Liberty, conforme, pues los datos que habían sacado de lo que quieren los aficionados a la Fórmula 1, dónde mejorar, digamos un poco su hoja de ruta basada en los datos que han ido recopilando durante lo que llevamos de temporada como nuevos dueños de la Fórmula 1. Ellos lo centran en 5 puntos básicos, que, algunos caen de cajón, la verdad, y más o menos, los ponen con un ejemplo. Vamos a repasar un poco esos 5 puntos básicos. La verdad es que, como digo, caen un poco de cajón. En un primer punto hacen alusión a un equipo de fútbol inglés, el Leicester City, que la temporada pasada, creo que fue hace 2 temporadas, en la 2015-2016, conseguía ganar la Premier League. La Premier League, creo que justo ese año entraba como equipo de primera división de esa Premier, y que, es el éxito de un equipo modesto en una gran liga donde hay unos presupuestos, unos equipos que tienen muchísimo más potencial a priori a nivel económico, y en el que conseguían ese hecho de, como equipo modesto, ganar. ¿En qué? Se basan en esto los de Liberty, ese efecto Leicester City, para decir que en la parrilla actual de la Fórmula 1 no hay esa competencia que permita que un equipo más modesto, estamos hablando los de mitad de cola, puedan hacer, ya decimos, ya no directamente ganar un campeonato o ganar una carrera, sino hacer algo sumamente destacable en una carrera, que no sea por abandonos, por condiciones extrañas en la pista, y que barajen un poco el resultado normal de una carrera. Entonces, la Fórmula 1 ya lo ha pretendido, pero ahora, se centran en que realmente hay que medir los costes para que todos los equipos puedan tener oportunidades. Esto, en teoría ya lo han hecho con esas reducciones que llevamos viendo durante muchos años, y yo creo que lo importante es otro punto al que apuntan, que es el mejor reparto de ingresos, y que ahí, sí, si los equipos pequeños se llevan una buena tajada de parte de las televisiones y de parte de los circuitos, merchandising y todo de la Fórmula 1, pues sí que posiblemente puedan aspirar a un poco más. Entiendo que esto, como decía, cae de cajón, no es nada innovador. El tema es, estos son líneas que ellos ven como puntos importantes a mejorar. Lo que no nos dan es, digamos, el qué van a hacer o que tienen en mente, o concretamente sí, que tienen en mente, porque claro... ¿Qué van a hacer, Dani, para convencer a todos los actores de que se alineen con esta idea? Porque, a ver, una vez más, ¿no? Cuando Liberty conocimos de las intenciones de Liberty, todos dijimos, vale, si lo que dicen lo firmo mañana. Ahora falta saber cómo lo llevan a cabo, ¿no? Y una vez más estos mandamientos, por así decirlo, vienen a ser eso, ¿no? Y empezando por este primer tema, pues la idea, pues que los equipos de atrás aspiren a algo más que a sobrevivir y aspiren a competir, pues sería lo ideal. ¿Cómo hacerlo? Pues claro, poner a todos, poner a la parte de la parrilla hacia abajo. Eso es sencillo, yo creo. Lo complicado es convencer a Ferrari, Mercedes, Red Bull, todos estos equipos que tienen un presupuesto de más de 400 millones, de que bajen el nivel y se alineen con los equipos como Sauber, Williams, Force India, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la diferencia, porque todas estas medidas dicen, pues límite de costes, reparto de ingresos y tal, pues donde firmamos donde quieras, ¿no? Aquí no sale nada lo de poner un límite de presupuestario, ¿no? Como en su momento la idea esa que tuvieron Max Mosley y tal, que surgió Hispania, ahora no me acuerdo de las otras escuderías, Virgin y
lo que después fue Caterham y todos estos, ¿no? Que fue un completo desastre, aquella idea de poner un límite presupuestario. Aquí no lo mencionan, pero ya os digo que están recabando opiniones sobre un límite presupuestario de 150 millones más un plus de 50 millones destinado única y exclusivamente para temas de marketing y también sueldos de pilotos, con lo cual iría el presupuesto de la escudería 150 para todos y aparte tendrían un extra de 50 al margen de esos 150 para sueldos de pilotos, cuestiones de marketing y más o menos sería eso. ¿Qué pasa? Que hay muchos equipos de la cola de la parrilla que es que tienen la mitad de esos 150. O sea, por ejemplo, Haas dice que ellos tendrían que aumentar el presupuesto, ¿no? A diferencia de Ferrari, McLaren y Mercedes Red Bull, que su presupuesto pues andaba en torno a 450 millones. O sea, y la cuestión es cómo, si quieren implementar esto del límite, el tope presupuestario, que ya lo hablamos más de una ocasión aquí, que es quizás es más lo que más problemas puede traer. ¿Cómo convences a Ferrari y todos estos de que se bajen? Porque para bajar el presupuesto, básicamente, una de las primeras cosas que tendrían que hacer es despedir a gente. O sea, si ahora mismo Ferrari y Mercedes, todos estos, manejan unos recursos humanos de en torno a 1.000 personas, pues lo tendrían que dejar en 400. Y ya 400 es... O sea, estamos hablando de despedir a más de la mitad de la gente de estos super equipos, ¿no? Y claro, eso entre otras cosas, ¿no? Aparte tendrían que, bueno, si están de acuerdo, pues bajarse tal... hay algún piloto que ya cobra, eso es otro para comer aparte, cobra 50 millones o incluso más, seguramente, ya no es un problema. Bueno, en fin, que el límite presupuestario, el tope presupuestario, pues, es una idea que evidentemente, si todos se pusieran de acuerdo y todos vivíamos una situación idílica, pues vale. Pero... El límite presupuestario, Emma, yo creo que es el principio del fin de la Fórmula 1 que conocíamos anteriormente. Porque desde que se ha puesto este límite, hemos perdido pues los test libres, un poco hemos metido en cintura a todos los equipos, hemos perdido un poco la... No, pero esos son límites de costes. Eso sí, los ya, pero es que todo va de la mano, Emma. Sí, vale. Sí, o sea, pero vale, sí. Es que es lo mismo. Pero los límites de costes, ahí sí que hay más consenso entre todos. Sí, o sea, vamos a ahorrar en costes para después. Tenemos unos neumáticos que, como no se pueden probar, unos neumáticos de agua, que cada vez que llueve no podemos correr. Cuando este fin de semana, como nos decías antes de empezar a grabar, chorreando los circuitos y allí todas las motos una detrás de otra. Que resulta que si se cambian las especificaciones de un motor y la escudería que acierta con el motor, o quien dice eso, pues con cualquier cosa que ocurra, con cualquier cambio, ya sea de aerodinámica, de motor o de lo que sea, la escudería a la que le suena la flauta, pues ya sabe que prácticamente lo tiene hecho en el campeonato, porque los avances... O sea, no hay tiempo para probar los motores, con lo cual los avances se producen a lo largo de la temporada y esa ventaja que coges al principio, pues digamos que la vas manteniendo. Es decir, que tanto ajuste presupuestario, hay muchas cosas que está matando el propio deporte, ¿no? Entonces, yo sinceramente, o sea, estoy hasta las narices ya de este tipo de recortes. No, o sea... Sí, sobre todo... yo creo que la diferencia, donde se puede marcar la diferencia es en el reparto de ingresos. Ahí... Claro, pero es que, o sea, desde que hay recortes, ¿qué ha cambiado? Sí, los recortes absolutamente nada. Hay dos escuderías que siguen partiendo el bacalao. Y aparte... Y el resto, como dices tú, a comerse los mocos, ¿no? O sea, tanto recortar... Juan, cada vez que recortan algo, al año siguiente nueva tecnología, con lo cual hay que gastarse más dinero. Sí, o sea, si es que no tiene puta lógica. O sea, es así. Quiero decir, esta política de recortar los costes no ha servido para nada, en realidad.
en lo que a competición se refiere y en lo que a espectáculo se refiere. No es el camino. Ese no es el camino. Está claro, o sea, quiero decir, llevamos un montón de años viéndolo que es así. Por mucho que recortes los gastos, no estás consiguiendo que haya mayor igualdad. Al revés, lo que estás consiguiendo son mayores desigualdades. Lo que ha conseguido es que escuderías que mendigaban, pues esas se las desapareciesen. Esas se las han sacado del medio. Es verdad que la parte media de la parrilla, ahí sí que vemos una parte muy competitiva, pero juntar esa parte media de la parrilla con Mercedes y Ferrari, pues lo vemos cuando hablamos de que, bueno, Alonso queda primero del resto del mundo, Sainz queda el primero del resto del mundo, el que sea queda por delante es el primero del resto del mundo, porque claro, es que intentar pelear con tal, pues apague y vámonos, no, o sea, no hay color, y claro, todos sabemos que mejorar un coche en 2-3 segundos, pues eso son millonadas. Claro, o sea, pero es que Liberty, que en principio tiene que llegar con nuevas ideas, precisamente para lograr ese objetivo, que es el de igualar, que haya mayor competencia, que no haya esa diferencia entre, como ellos dicen, entre la parte trasera que la parte trasera de la parrilla está demasiado lejos de la delantera, y lo único que se les ocurre es una medida que se sabe que no funciona, a ese respecto al menos, ¿no? Entonces, pues, no sé. Como decías al principio, son medidas que están muy bien, que todas las firmamos, pero dime cómo lo vas a hacer de verdad y cómo lo vas a conseguir o cómo lo pretendes conseguir. Eso claro, ya cuando realmente es lo que decimos, no son ni medidas, o sea, son pues las guías de actuación que tienen y ya se verá qué medidas toman pues para que esas guías se puedan llevar a buen puerto. Sí, antes de grabar lo decíamos, bueno, es como si digo, quiero la paz en el mundo, vale, pues eso lo quiere todo el mundo, la paz en el mundo y tal, pero consíguela, por ahí arriba, ¿no? O sea, es que tiene tantos factores a tener en cuenta y todos sabemos aquí, ponga todos los actores de la Fórmula 1 de acuerdo, eso no ha pasado, vamos, tengo una vez en la historia que haya pasado eso, o sea, hay que contarlas con los dedos de una mano y si es que ha habido alguna vez. Y bueno, no sé, alguien tendrá que hacer la posición de fuerza sobre aquí, vamos, alguien, no sé, si todos quieren que el deporte vaya para arriba, yo creo que Liberty un poco al final la baza será esa, chavales, si no lo hacéis a nuestra manera, buscaros la vida, porque iros a tomar viento, porque ir por libre, montaros vuestro propio chiringuito, porque vamos a ver, queréis que la cosa mejore y cuando nosotros, Liberty en este caso, presente de nuevas medidas y los equipos no las aceptan, dicen, ¿qué queréis? ¿Y qué? Porque los equipos a veces es normal que sean egoístas, pero se lo tienen que plantear los equipos también y decir, oye, habrá que ceder algún día porque si no, porque vamos a ver, va a llegar un momento en que solo veamos 6 coches en pista o 8 a este ritmo, ¿no? Porque llegamos a hablar incluso de la dificultad de McLaren si se separa con Honda y tal, llegamos a hablar de eso, imagínate hace 15 años a nadie se le pasaría por la cabeza pensar en que McLaren hubiera tenido o tendría problemas financieros. Pues debido a lo que está pasando tal, a alguien se le ha pasado por la cabeza, oye, si Honda se va tal y por lo aporte, igual McLaren las pasa canutas, ¿no? O sea que hasta ha llegado a sus extremos, ¿no? Con lo cual yo creo que al final una negociación tienen que hacer ambas partes, porque si una se mantiene inflexible, pues no existe tal negociación, vamos, yo creo que ambos tendrán que ceder. Hay que decir que todo esto en 2021 en adelante, o sea que porque plantearlo para allá, vamos, que no. Sí, plantearlo para allá, pues es como siempre ha hecho la Fórmula 1 las medidas de, venga, vamos a hacer esto y lo hacemos ya y a ver qué tal sale. Y a mitad de la temporada siguiente pues había que cambiar las nuevas normas que se habían metido pues hacía un par de meses, ¿no? Continuando un poco con estas líneas de actuación, también hablan pues de el tema de la inaccesibilidad de la propia Fórmula 1. Es decir, bueno, pues vemos que
están ahí los coches, que están ahí los pilotos, pero que es un poco inaccesible, ¿no? Entonces quieren acercar ya no el espectáculo, sino el día a día de la Fórmula 1 pues al espectador. Entiendo que querrán pues hacer algo similar a lo que hacen en Barcelona, que ha sido alabado durante mucho tiempo, de jornada de acceso al paddock, que ves los coches de cerca. Bueno, sí. Entre otras cosas, imagino, ¿no? Porque Intentar un poco pues que la gente toque los coches. O sea, lo que ellos venden es eso. Ejemplos, por ejemplo, por poner alguno, ¿no? Y sobre todo siempre nos vamos al fútbol. Siempre me ha llamado la atención el tema de que la liga alemana siempre está muy pensada por ejemplo, para el aficionado, con partidos a unas horas en las cuales un padre puede llevar a su hijo al fútbol sin ningún tipo de problema. Aquí en España nos vendemos un poco más a los horarios comerciales de a quién le podemos vender el partido y no tanto al aficionado. Entonces es un poco más, no. Aquí en España, bueno, yo ahora ya no soy socio del Depor, pero estaba hasta las narices de ir al fútbol en horas en las que te apetece cualquier cosa menos ir a ver fútbol. Y sobre todo, bueno, aquí en invierno, en un tiempo desapacible, ¿no? Bueno, pues el buscar eso, y viernes y lunes. Que no sea solo el ir al circuito y ver los pilotos y que, bueno, pues haya una firma de autógrafos, sino, bueno, pues que el aficionado pueda tocar eso. Pues ya verán un poco cómo abren unos coches que no pueden estar a la vista de todo el mundo, que siempre andan tapados, que los mecánicos del equipo contrario pues están así un poco mirando a ver lo que tiene el coche del vecino y bueno, pues a ver un poco cómo meten aquí baza pues para que el aficionado note o piense que puede tocar el coche y que está, bueno, pues que está ahí metido, ¿no? En la Fórmula 1. Coger un poco también del espíritu ese de la IndyCar también, ¿no? Que, por ejemplo, conseguir un pase de paddock aquí, yo solo pensarlo ya me duele la cabeza, ¿no? Y debería ser súper, vamos a ver, lo más sencillo posible. A ver, tan sencillo como pelús tanto, grada tanto, tribuna tanto. ¿Quieres un pase? Pagas un poquito más, pero lo tienes. En cambio ahora tienes recuerdo en su momento cuando Pedro de la Rosa estaba en Sauber, que hasta a él le costaba conseguir los pases para la familia. Tenían, bueno, entre otras cosas porque Sauber lo quería echar, ¿no? Tenía que pedirle un favor a otro equipo para darle esos pases a la familia y tal. O sea que están mercadeando un poco con los pases para pasar por el paddock. Cuando que un aficionado pase por el paddock, pues es que nos tenían que hacer la ola, ¿no? Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España acabó hace unos días, ¿no? Y tú ves que, vale, es cierto que el nivel sobre todo algunos equipos de ciclismo se ha aumentado, tienen montado unos chiringuitos de la hostia, pero digamos que también es cierto que el ciclismo quizás es el deporte que te puedes hasta oler al deportista en plena acción, máximo rendimiento casi, ¿no? Y eso es diferenciador con otros, ¿no? Pero cuando están en los autobuses y tal, pues es que los puedes tocar, firmar autógrafos, hablar con él, no sé, es que ahora son, a ver, inaccesibles. Únicamente no son inaccesibles porque existen las redes sociales y a veces se pican, contestan, hacen Instagram Stories, hacen chupinadas de estas y en ese sentido las redes sociales han valido también para acercar un poco más el tinglao, ¿no? Pero yo creo que ahí hay margen también, ¿no? Y después está todo este tema de que está montando las F1 Experience con los coches estos, los biplazas, que bueno, creo que recordar que si pagas 50.000 te subes a un biplaza, ¿no? Y que a día de hoy se están montando, pues, en Monza fueron los dos actores de Juego de Tronos, en otra fue no sé quién y tal. Vale, yo no tengo 50.000 tacos, pero igual hay gente que le apetece. Es un poco lo que dicen, que la exclusividad tiene su valor, vale, está guay, pero antes no estaba lo de los biplazas y ahora está, ¿no? Si tienes la pasta, pues hay que conseguir el equilibrio, ¿no?
Y después imagino que también decían, bueno, es que cualquier niño de Londres puede coger una pelota de fútbol y jugar. Vale, esto no puedes hacerlo con un car ni nada de este, evidentemente no hay tal, pero sí que puedes hacerlo mediante los eSport. Puede haber un camino para pues confluir, ¿no? Del videojuego a la realidad, o vete tú a saber, puede ser también un camino de unión ahí para acercar también. Digo yo, vamos, no sé, por encontrar alguna idea. Sí, efectivamente, puede ser una fórmula interesante, ¿no? El retarte contra algún piloto de Fórmula 1 en un eSport, sí, efectivamente, podría dar un poco de juego y un poco de sentir el aficionado que está dentro de... Y después, perdona Dani, lo que normal nos une es que nos faciliten las cosas para ver lo que queremos ver. Si nos ponen ahí trabas, nos ponen un precio inaccesible, verlo supone no sé qué y tal, pues a ver. Lo que hablamos, ¿no? Que si me cuesta ver la Fórmula 1, pues al final pues no hay fans, básicamente, vamos. Los precios de las entradas también, ese tipo de cositas de ABC. Sí, las soluciones sencillas que tienen en su mano. Entonces, bueno, habrá que ver cómo enfocan este punto. Continuando un poco, tenemos también un tercer punto que yo creo que durante la carrera de Indy 500, en los varios episodios que hablamos un poco de cómo era la organización de este evento, en alguno comentamos un poco el horario. El horario, la verdad es que la Indy 500, pues, aparte de tener un montonazo de entrenamientos y muchas horas de pista, también tenía bastante espectáculo fuera de lo que era la propia Fórmula 1, bueno, la propia Fórmula Indy, ¿no? Teníamos, bueno, había conciertos, había espectáculo, había algo adicional al evento de Fórmula Indy que pues te puede servir un poco pues para descansar de tanto coche, para hacer algo distinto, para que te resulte más atractivo, pues igual darte un viaje pues de 500 kilómetros, o por ejemplo en nuestro caso, que estamos en Galicia, que si nos queremos ir a Barcelona es un show, tener que irnos a Barcelona, pues son 1.100 kilómetros que tendremos que hacer pues en coche o en avión o como pudiéramos encontrar un medio de transporte. La última vez cuando habíamos mirado para hacerlo todos juntos, pues los horarios incluso de los aviones eran bastante malos, tardábamos bastante en volar y bueno, que te digan, joder, pues ya no solo vas a Fórmula 1, porque durante el fin de semana o durante esa semana de Fórmula 1 también hay un festival de música o hay un festival de algo distinto o hay actividades o que ya te dicen, bueno, pues igual no me voy 4 días, igual me voy toda una semana, lo paso bien, hay otras actividades y complemento pues el haber ido hasta Barcelona, que me supone pues un dinero y un tiempo, y lo complemento con algo más, ¿no? Y esa es la idea que tiene la gente de Liberty y que deciden pues eso, dar un plus que ya no es Fórmula 1, sino que es para que tú pases ese fin de semana o esa semana y tengas algo más que hacer, ¿no? Añadir pues lo que en la Indy pues estaban ya teniendo, conciertos, festivales, más cosas alrededor que no solo son Fórmula 1 y que además, bueno, pues es una forma de decir igual tienes que ir con familia, con tu pareja, con amigos. Sí, también para convencer al acompañante, ¿no? Porque igual, efectivamente, igual no me gusta tal, pero si me ofrecen un concierto tal o una movida de estas, pues me apunto, vale, tú vas a lo que te gusta y yo me voy al concierto del que sea, ¿no? O sea, por una parte rentabilizar el tiempo porque, a ver, bueno, para eso están también las carreras promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un plan todo previsto porque ir a un circuito, pagar ciento no sé cuántos o lo que sea, para ver 2 horas al día, pues eso es inasumible por todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues toda esta de conciertos, que es lo que tiene más por la mano, ¿no? Sin que involucre eso, modificar mucho el organigrama de la competición, ¿no? Pues como ha sucedido, va a pasar este año en el Gran Premio de Estados Unidos con el concierto de Justin Timberlake, pero alguna, pues esto, conciertos, actividades
probar, pues eso, el videojuego allí, aparte de la típica zona de merchandising, de compras, donde te roban, en fin, no sé, será por movidas de estas, ¿no? O sea que al final, en ese sentido, pues ya hemos tenido alguna píldora que quizá, sobre todo la segunda sí, ¿no? Porque la primera yo creo que fue el tema este de las lanchas y tal en Canadá, pues al final fue un poco más para la gente de casa, ¿no? Que lo retransmitían por Facebook Live. Y después el otro día, no sé si lo visteis, la carrera esta de CAS que organizó un poco Heineken en Monza, Sí, con los famosos. con los famosos estos Sí, los exfutbolistas muy entretenidas, sí. con tal, bueno, ahí ya tenían, evidentemente eran la recta de meta de Monza y evidentemente estaba la grada y tal. Pues son este tipo de cosas que igual hasta pudiera meterse, imagínate que bajan a alguien de la grada y compite con tu piloto y hacer la gracia, igual alguien se pica porque puede dar a ello, ¿no? Imagínate que se pica Verstappen o tal y bueno, pues sería un puntazo, ¿no? Y aparte justo cuadraba que veníamos del episodio de Force India, pues justo en ese evento estaban Ocon y Sergio Pérez, que no coincidieron en pista con el kart, pero estos son tan maquiavélicos que en algún momento dado igual hasta se lo plantearon, ¿no? Este tipo de pildoritas, pues sobre todo, por ejemplo, para el caso de Monza, que la gente se tiró. Hay que decir que el evento este de kart fue antes de empezar entrenamientos y tal, ¿no? Pero para esta gente que se tiró, sobre todo en clasificación, lloviendo y tal, desde la mañana, ¿no? Evidentemente fueron antes de los terceros libres. Es cierto que en Monza hay mucho autocaravana y tal, pero imagínate, pues, tirarse 10 horas y tal, para que únicamente ver como cada 15 minutos un aplazamiento, pues qué espectáculo eso, ¿no? Y ya hemos visto en más de una ocasión colarse por los micrófonos del circuito silbidos. Esto ya lo hemos visto en algún gran premio, sobre todo con situaciones de estas de que la pista está bañada por un líquido elemento, de que los aficionados empiezan a silbar. Y evidentemente no mola que esto salga a antena, que los aficionados que están en la pista silben. Y los aficionados normalmente no suelen pitar porque les apetezca pitar. Pitan porque ven que ahí se les está tangando. Y esto hay que cuidarlo y vale, pues que no, evidentemente en una estación como la de Monza no pueden montar un concierto de la nada, tal, pero yo qué sé. Al final en Monza, con el paso de los tal, pues en Williams con Massa a la cabeza se pusieron a dar toques con una pelota en boxes. Hamilton y Bottas se fueron a jugar a PlayStation. ¿Qué más? Y esto ya cuando pasaron 2 horas no se le ocurrió a nadie decir, oye, pues haced algo, no sé, pintar la mona, algún disfraz, no sé, contar un chiste, algo para pasar el rato, ¿no? Tuvieron que pasar un par de horas cuando se dieron de cuenta, oye, vamos a montar un poco de una pelotita, Hamilton con su movida, el otro con tal, sobre todo en Monza vimos mucho piloto cargar la cámara de la realización, ¿no? Vimos a Ricardo, vimos la Anicam, la Mascam, la Bettelcam, vimos de todo. Son estas típicas cosas que hacen que la cosa mole un poquito más. Bien, bien. La verdad es que habrá que ver qué pildoritas, como dices, Emma, pues nos dejan para estas últimas carreras y para lo que viene de temporada del 2018. Luego tenemos las dos últimas líneas que son bastante similares y son muy abstractas y algo que veo así un poco más extraño, que sería también poner un poco en valor tanto bueno, ellos los llaman como gladiadores o los pilotos, o sea, cómo afronta la Fórmula 1, que es un deporte de riesgo, es un complicado en el que, bueno, pues ya no tenemos tantos accidentes. Lamentablemente, pues no hace mucho tuvimos uno mortal, hace ya bastante tiempo que no moría un piloto.
pero que bueno, que se juega la vida montando en estos coches, y también darle importancia al tema tecnológico, a contar tanto historias humanas o hablar de estos pilotos que arriesgan la vida, como darle al aficionado, pues supongo que a modo de, pues no sé si lo publicarán en web, en servicios, en plataformas, o si lo pondrán antes de la carrera en la señal de la FIA, pero bueno, poner algo en este sentido, ¿no? De mostrar historia tanto de pilotos, historias personales, como de el tema tecnológico. O sea, dar, digamos, contenido multimedia añadido a la Fórmula 1, ¿no? Poner un poco en contexto historia de lo que es la Fórmula 1 en sí, la tecnología sobre la que se sustenta, y Sí. hablar un poco de los pilotos. Aquí, por ejemplo, Dani, en su canal de YouTube, La Fórmula 1, hace poco puso un vídeo hablando con Ruth Buscom, que es la jefa de estrategia de Sauber, reputada jefa de estrategia que ha estado en otros equipos como Ferrari, etcétera, y que bueno, pues en un vídeo de YouTube de 5 minutos tal, pues lo típico que hace un jefe de estrategia. Bueno, las 4 cosas tal que para la gente no metida tal sirve, y para la gente metida pues descubre alguna cosita pues que no pasaba por su cabeza, ¿no? Como digo, esto es un vídeo que tenéis por el canal oficial de YouTube y interesante. Y en este sentido, bueno, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Pero también se pueden hacer estas pildoritas de, pues mira, hoy hablo con el jefe de estrategia de tal, mañana hablo con Adrian Newey, pasado mañana hablo de X, lo cuelgo en la red social, y ya solo eso ya es algo más, mucho más de lo que se hacía. Sí, desde luego es dar contenido para que el aficionado a la Fórmula 1 no vaya de carrera en carrera, sino que vaya de carrera en píldora, pase la semana entretenida, ¿no? Ese tiempo en el cual pues no hay, lo único que hay de Fórmula 1 pues son noticias, en todo caso, pues que maten las ansias de Fórmula 1. Y después los pilotos, no sé si lo habéis notado, pero no sé desde cuándo, pero en las últimas 5 carreras así empezamos a ver ya más datos de los pilotos en la infografía que nos aparece en la pantalla, pues poles, cuál fue su última pole, datos así específicos de cada piloto, que vale, no te cuentan no hacen una biografía de él, pero antes no había nada, veías ahí el nombre y ya está, y ahora pues ves datos específicos, pues Hamilton 68 tal, el último podio de Bottas pues es de la carrera de tal, la última victoria de Kimi por data del siglo XIX, pues este tipo de cosas, estadísticos, que la Fórmula 1 tiene estadísticas para aburrir, pues que nos la planten también en la tele, pues está bien, aparte de que espero de que nos metan estadísticas, no sé, pues por ejemplo, las unidades de potencia de los elementos únicamente nos lo ponen a posteriori, no antes. O sea, por comentar algún detallito, ¿no? Pero como imagino que alguien se habrá notado, pues en las retransmisiones últimamente, no sé desde cuándo realmente, desde que a partir de que han premio, pues han empezado a poner más existentemente más datos visuales en la infografía de los pilotos en este caso. Yo ya puestos también les pediría que hicieran el favor de hacer más accesible otro tipo de datos, como pueden ser los tiempos oficiales, que en su día eran gratuitos, ahora son de pagos, pero además muy caros, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que también podrían hacerlas, pues eso, más accesibles, ¿no? Y que cuando empiece la temporada, pues tienes que pagar, por ejemplo, pues por eso, pero que sea un precio que no haga que te lo pienses 2 veces, ¿no? Bueno, y si en ese precio el paquete que te incluyen va más allá de saber los tiempos, pues
vale, entonces puedo entender el precio, pero es únicamente por ver que este rueda en 1.15, pues por eso pago 20 y tantos euros, que al final lo pagamos. Hombre, está bien. O sea, quiero decir, la aplicación a mí me mola. Tienes muchas formas de ver distintas cosas, ¿no? Durante la carrera y durante los entrenamientos y tal. Es decir, tienes varias formas de verlo, ¿no? Pero... o datos diferentes, si te interesan Pero más... sí, pero parte de ese contenido los sectores o no. pero más allá de vídeos, noticias, el global de la aplicación, eso es libre para todo el mundo. Pagas 20 y Sí, tantos yo y tienes para ver los tiempos. A ver, lees gratis los tiempos, el tiempo por vuelta únicamente, creo que ver. Y si está mejorando el sector y ya está. Si quieres más datos específicos. Ah, pero hay algo gratis. Sí, creo que los tiempos es lo mínimo, saber que este rueda en 1.15 y ya está. No te enteras de más. Si quieres ver datos por sectores, los neumáticos, cuando hablo CRDRS, la posición en el mapa, todo este tipo de extra. No, hombre, eso ya sé que sí. Eso allí a poquito. A mí lo de la posición en el mapa, yo como no tengo iPad y lo veo en el teléfono, pues es... Para la posición en el mapa ya tengo la tele, ¿no? Claro. No, pero, o sea, por ejemplo, yo hay carreras que, sinceramente, me las paso más tiempo mirando los tiempos que... O digamos que tienes un ojo en cada sitio, ¿no? Pero que casi le estás prestando más atención a los tiempos que a la propia carrera. No siempre, pero sí en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso sí que son cosas también que podrían acercar, ¿no? Esto lo habló Rosbaum, ¿no? Que los equipos manejaban unos datos de telemetría inmensos y que estaría bien que lo dejaran ver, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la predicción meteorológica, ¿por qué únicamente la pueden ver ellos? Ya que comparten servicio para todas, ¿por qué no se hace público eso? O sea, por una... La radio, yo también dejaría. Yo las radios también dejaría. Lo mismo que puedes seguir a un piloto la cámara on board toda la carrera en función de cómo lo estés viendo. Pues yo lo de las radios también dejaría poder... Claro, esto sí, se montan el servicio ellos. El equipo que quisieras. Porque claro, ahora para ver la cámara de tal dependemos de que la tele que nos lo tal, pues nos lo ponga y tal, ¿no? Pero si en ese hipotético servicio que se están montando, súper mega fantástico, pues es lo que comenta Juan, ¿no? O sea, vale, que a mí me pongan los highlights en la retransmisión internacional para todo el mundo y tal, con los mensajes, estos super mega guardia de Alonso, los de Verstappen y los de Grosjean y los del Tato, vale, fantástico. Pero si quiero poner la radio de Alonso toda la carrera, ¿por qué no puedo hacerlo? Si se supone que las radios son públicas. Yo es que además me imagino que si tú vas allí vas al circuito con determinados aparatejos, pues serías capaz de escucharlo, ¿eh? La radio, o sea, yo creo que sí que hay un cacharro. Yo tengo amigos que escuchan las torres de control y cosas así. Hombre, sí, ahí pirateándola, no, sí, decir, seguro. No pirateando. No, quiero decir que hay aparatejos. A ver, cuando digo pirateando, que son más o menos caros. Me refiero captando la frecuencia por la que transmiten y tal. Sí, eso es un escáner, es un escáner que ni siquiera puede emitir. O sea, simplemente sintonizas y listo. Es como si llevas un transistor. Pero eso no es ilegal, o sea, no es... No, pues sí, me equivoqué cuando digo piratería, me refería a eso, captar con el cacharro la frecuencia por la que transmiten estos tipos las tal, pues sí, a ver, las comunicaciones por radio, desde que la FIA en un momento dado bueno, que estuvieron inspirados y que nos permitieron escuchar las radios en las retransmisiones, pues ahí aumentó la cosa, pues de mensajes de radio hemos sacado, ¿cuántas cosas hemos sacado de fragmentos de 10 segundos? O sea, hemos sacado, pues imagínate, poder escuchar toda la carrera, igual es un tostonazo, o igual no, o igual te enteras de por qué este puso esto, o porque el otro hizo tal, o igual resulta que el catiza al equipo es el piloto, o igual es el equipo el piloto al equipo, vete tú a saber, o en fin, es que será por cosas que tienen para poder públicas que pueden hacer para enganchar al espectador. A ver, un canal de radio de estos, pues imagínate. Y sobre todo hay algunos equipos que cuesta poner las retransmisiones de radio
y a poner todas las señales y que cada uno elija, ¿no? Como dice Juan, si puedo poner la cámara subjetiva de qué, de Stroll, pues ¿por qué no? ¿Qué me lo impide? Claro, todo esto cocinado en un servicio que monten ellos, todo bonito y tal, a un precio bonito. Ya por pedir. Efectivamente. Ya por pedir. Bueno, pues estos son, digamos, las 5 vías que han sacado pues para hacer más interesante la Fórmula 1 al espectador y que, bueno, pues son las líneas que quieren seguir. Habrá que ver qué medidas presentan, qué tiempos tienen pensado pues para cada cosa y que, como dice Emma, hay algunas cosas que posiblemente respondan ya a estas directrices, esas pildorillas, esos guiños al espectador, que tiene un material a mayores de la Fórmula 1, un poco de show, y que iremos viendo en los próximos años, ¿no? Lo que va metiendo, y esperemos que sea lo antes posible y que realmente pues lleguen al objetivo, ¿no? Que es tener una Fórmula 1 más interesante, más asequible, más asequible para el espectador, que sea más fácil de ver, de entender, de saber lo que está pasando en la pista, y que, bueno, pues supongo que en los próximos años iremos viendo si aciertan o no aciertan. No sé si queréis añadir alguna cosa más de noticias o de comentarios antes de meternos ya pues en lo que va a ser el Gran Premio de Singapur. Déjame simplemente que puntualice a nuestros oyentes, bueno, que dirán, y estos que no hablan de todo el culebrón que estamos viviendo, de Karen, Renault, Sainz, tal, bueno, pues porque hemos decidido directamente que hasta que haya noticias oficiales pasamos, porque aunque ya parezca que todo está mucho más claro que hace una semana, pues eso, hasta que sea oficial no vamos a hablar del tema, y simplemente que en el grupo que tenemos de Telegram sí que estamos inmediatamente sacando noticias cada vez que hay la más mínima cosa, y entonces, bueno, si queréis estar un poco atentos a los rumores o a las noticias oficiales cuando salgan o tal, meteos en Telegram, que si no es uno es otro, ahí lo estamos comentando casi en directo según se producen esos rumores, ¿no? Sí, efectivamente, Juan. Hicimos un pequeño pacto entre nosotros la semana pasada, cosa que rompimos durante un rato para hablar de este pacto, y que sobre todo en el canal de Telegram estáis muy activos con esto, y estamos a la que salta con el culebrón, y que, bueno, pues estos días sí que están ahí los medios pues diciendo que ya es una realidad, pero oficialmente a miércoles 13 de septiembre todavía no se ha confirmado nada del culebrón del verano con McLaren, con Honda y con Renault, y con Fernando Alonso también. Con lo cual, hemos pasado de puntillas por este tema, y esperemos que la próxima semana podamos comentar algo. Y esperemos que no sea mañana justamente cuando lo anuncien, porque nos conocemos y teníamos que haber grabado ayer. Ya pensamos que hoy se publicaría algo si hubiéramos grabado ayer. Bueno, pues siempre se publican las cosas justo después de que grabemos. Esperemos nada, que en Singapur, bueno, pues después de Singapur podamos comentar algo ya en firme y esclarecer lo que va a ser la temporada 2018 para uno de los equipos que más nos interesa a nosotros por ser españoles y seguidores de Fernando Alonso. Como decía, vamos a repasar lo que sabemos en datos de Singapur. Emanuel, horarios que obviamente no son europeos, pero creo que coinciden relativamente bien por el cambio horario que hay con la península ibérica en este caso. Sí, decir que este va a ser el 10º Gran Premio de Singapur, ya cumple este año 10 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Tremendo. Vamos a ver, por otra parte, también Liberde tiene que acabar de finiquitar la continuación de este Gran Premio en la parrilla, que yo creo que es un Gran Premio, a ver, en esta macro encuesta y tal, no creo que no salía entre los esenciales, pero al menos para mí tiene más que puntos atractivos y bastante pocos negativos, por así decirlo. Como tú decías, los horarios pues son casi calcados a los que podríamos tener aquí, gracias a que allí pues se corre de noche, ¿no? Los libres los vamos a tener a las 10:30, los segundos libres el viernes a las
2:30 de la tarde. El sábado los terceros libres 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y ya la carrera a la 1 clásicas 2 de la tarde. Ya metidos en neumáticos, pues aquí Pirelli ha elegido ultra blando, super blando y blando. Y como os podéis imaginar, y si conocéis un poquito el Gran Premio de Singapur, pues todos los equipos han apostado todo al violeta del ultra blando, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Porque es cierto que hay muchos que van con 10, que digamos que es el tope, otros que van a 9 y otros a 8, que quizás son los que menos arriesgan, pero evidentemente todos apuestan al ultra blando. Y ya metiéndonos en alguna cosa así peculiar, y sobre todo centrándonos en los pilotos que están luchando por el campeonato, no sé si os llama la atención que, por ejemplo, Vettel haya cogido únicamente un juego de super blando y 2 de blandos, a diferencia de Hamilton, que ha cogido 2 de super blando y 2 de blandos, ¿no? Ahí yo entiendo, por este movimiento de Vettel, que es el único que lo ha hecho, que va a hacer las menos paradas posibles, ¿no? Como Verlaine sea. sí que sería otro que coge dos blandos, pero bueno, no es de los punteros. No, me refiero sobre todo al super blando, ¿no? Sí, Que copiaría los blandos de Hamilton y la verdad es que bueno, ahí hay Bottas quizá que coge 3 super blandos en vez de sí, el movimiento de haber Vettel es cogido 1, 2 y 10. cogiendo 10 de super blando es ir a por todas en la clasificación. Evidentemente es un circuito urbano, adelantar es chunguísimo y la posición en parrilla prima sobre cualquier cosa, con lo cual la clasificación es esencial, y tener 10 juegos del compuesto más rápido, pues ahí Vettel pues ha cogido el tope, a diferencia de Hamilton, que ha cogido 9, ¿no? Y ya en el compuesto medio de dureza, para este Gran Premio, el super blando, Vettel 1 y Hamilton 2. Y en el blando, el más duro para esta carrera, empatados, ¿no? Hamilton 2 y Vettel 2. Y ahí de ese juego arriba-abajo, yo imagino que, evidentemente, como decía antes, la posición en pista, como pasa en Mónaco, por ejemplo, o en Hungría, aunque menos en Hungría, la posición en pista prima sobre a intentar hacer una jugada de estrategia o sui generis, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, cuantas menos paradas, pues mejor. El año pasado ganó Rosberg a 2 y imagino que Vettel intentará hacer 2. Es cierto que aquí en Singapur vamos a tener ahora llegan 2 grandes premios, quizás los más dificultosos para los pilotos en cuanto a clima, y aquí en Singapur la cosa es más secada, ¿no? Porque de clima es de los peores, una combinación de calor y humedad gigante. Después tienen que lidiar con que el circuito, creo que son 23 curvas, el que más exigente en ese sentido. Y después la duración del Gran Premio se aproxima al límite que tenemos de máximo, ¿no? De 2 horas. O sea que es la carrera casi más, superando a la de Malasia. La de Singapur es mortal. Como estés un poco chafado, pues te mata directamente, ¿no? Y ahí, como digo, ahí Vettel imagino que intentará menos, bueno, no sé, igual Mercedes va a 3 y Vettel intentará ir a 2, como sea, partiendo de la base que a priori los favoritos aquí, yo imagino que estaréis conmigo, que son los Ferrari. Vamos, si después de la carrera Hamilton sale con más puntos de diferencia con Vettel, será ahí ya empezamos a ver síntomas de que Ferrari las va a pasar canutas, seriamente, si llegara a pasar eso. Sí, desde luego Ferrari le quedan pocas carreras para meter a Vettel hacia el campeonato de pilotos. Desde luego el campeonato de escuderías, de marcas, no van a ir a por él, o sea, no tienen capacidad. Tienen bastante diferencia de puntos con el equipo Mercedes. Y desde luego, bueno, pues hay que sentar ya las bases, pues de recuperar, de no dejar ir por lo menos a los Mercedes y de demostrar que se está ahí para el título final en cuanto a pilotos con Vettel. Lo que vayamos a ver aquí, bueno, pues
habrá que estar un poco atentos, ¿no? Esas diferencias de estrategia que en estos circuitos que, como decía Manuel, son difíciles a la hora de adelantar, son las que van a marcar un poquito más las posibilidades de cada equipo, el cambiar las estrategias, el tema de los undercuts, de ir a una parada más que el rival, una parada menos, a poner unos neumáticos distintos. Bueno, pues aquí es donde van a afectar los adelantamientos. Desde luego, aunque sea un circuito con las dos zonas, las dos zonas de DRS, pues una es corta y la otra pues tiene ahí esa curva en el medio, una pequeña esquinita en el medio y bueno, desde luego no va a ser un circuito en el que veamos facilidad para que un coche rebase directamente a otro si no se lo ha labrado pues, con unos neumáticos distintos, un haber dejado unos neumáticos más nuevos o más gastados y que el rival pues tome ventaja o no. La verdad es que aquí va a ser interesante de un poco las estrategias, ¿no? Y Ferrari, bueno, pues ahí en teoría podría competir más de tú a tú con el equipo Mercedes que si fuera pues a adelantamientos como pudimos ver en el Gran Premio de Monza, que era un circuito sí de velocidad y de mucho coche. Imagino que Vettel y Ferrari suspirará por que pase lo mismo que pasó en 2015, ¿no? Que el año donde Mercedes no funcionó el coche aquí. Al final, no sé vosotros qué creéis que pasó, si fue no algo, no sé, aparecieron unos enanos al monoplaza o algo aquel año del Mercedes, ¿no? Aquello sí que fue algo paranormal y no lo de los conspiranoicos. Sí, porque únicamente pasó ahí. O sea, en los años de la era V6 Turbo, pues esa es la única ocasión, porque el resto... Joder, ¿te acuerdas que aún había porra? Anda que no había... Yo había apostado por que le iba mal a porque en algún momento Mercedes, llegamos a pensar, bueno, pues, nos están tancando, estos se están ocultando sí. y tal. Y no, y resulta que después en clasificación ves cómo pringaron y después en carrera también pringaron de lo lindo. Es que yo me acuerdo que había sacado un mogollón de puntos aquella semana. Sí, aquello fue tal, ¿no? Ya el año pasado, como decía antes, ganó a Rosberg y la cosa volvió a la situación normal. Y vamos a ver este año, porque igual Mercedes, igual alguien va con temor, con ostras, que no se vaya a repetir lo de 2015, porque entonces apaga y vámonos, ¿no? Lo cierto es que en este tipo de circuitos, Mónaco, Hungría, Mercedes ha sufrido con respecto a Ferrari. Eso lo hemos visto palpado, porque en esos grandes premios ya no solo que Ferrari consiguiera la victoria, no. Es que hicieron doblete en la clasificación, primera línea, y después en la carrera, con lo cual vamos a ver si se repite la misma historia aquí que Mercedes ya está jugando con esa baza, ¿no? Diciendo, bueno, aquí los favoritos son Ferrari, vamos a ver si es así, ¿no? Porque ahí después de estas dos carreras donde digamos que Vettel ha salvado la bola de partido, por así decirlo, en Bélgica tuvo oportunidad, en Monza ninguna, y aquí es la oportunidad que queda de campeonato, la más clara, donde son claros favoritos. Ya el resto de Malasia y tal, ahí ya vamos a ver cómo está el tanteo, ¿no? Pero aquí en Singapur todo pasa porque ya no solo iría más, ya no solo que Vettel gane, no, es que Kimi tiene que ser segundo como mínimo. Desde luego sería lo deseable. Yo ojalá Ferrari salga vencedora en esta ocasión y que siga ahí en todo lo alto esa lucha, ¿no? Y que se mantenga hasta el final. Desde luego, vamos a ver, quedan aún bastantes carreras y si Ferrari al final no gana y gana Mercedes, la diferencia de puntos es suficientemente pequeña como para que las cosas sigan prácticamente igual, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si no gana Ferrari, psicológicamente va a salir muy favorecida Mercedes y al revés, ¿no? Ferrari si no gana aquí, pues digamos que da la sensación de que psicológicamente se van a venir un poco abajo, ¿no?
Y Entonces, no estamos mencionando a Red Bull, que yo he escuchado que para aquí traen cosas importantes en cuanto a mejoras. O sea que... eso sí que sería la bomba, ¿no? O sea que Red Bull se metiese entre medias, por ejemplo, pero no por errores o por tal o por cual, sino por méritos propios. Ojalá. Hombre, añadiría más picante, porque evidentemente Ricardo y Verstappen no se están jugando absolutamente nada, únicamente hacer lo mejor posible, y claro, Hamilton y Vettel sí, y Bottas y Raikkonen a su manera también se está jugando cosas. Y en cambio la pareja de Red Bull, pues a por todas, por así decirlo. Y tal como estamos viendo en carrera, sobre todo Ricardo, porque Verstappen entre que falla el motor, nos falla no sé qué, que por otra parte Renault ya ha dicho que va a prestar especial atención a Red Bull con esa unidad de potencia y en especial a Verstappen, incluso por delante del equipo de fábrica. Pues vamos a ver si estas mejoras son reales y llegan a Red Bull, ostras. Ya meter un tercer inquilino ahí en las luchas por podium, incluso victorias, pues ya le abre una carta, un nuevo escenario con más oportunidades, ¿no? Porque ahora mismo estamos viendo que o Hamilton o Vettel, ¿no? Esa es la alternativa. Pero ya si se mete un tercero, pues ahí ya no estamos hablando de 4 coches, sino que podemos llegar a hablar de 6, ¿no? Ahí la cosa ya empieza a ser... Veríamos un escenario nuevo, ¿no? Y por otra parte... Este fin de semana la solución, ¿no? Y por otra parte los españoles que también tienen una oportunidad de destacar, ¿no? Porque tanto Carlos Sainz como a priori Alonso, los monoplazas que pilotan, a priori, como digo, este debe de ser su última gran oportunidad de hacer un gran resultado en esta parte final, ¿no? Vamos a ver si es así, ¿no? Decía Alonso cuando estaba, bueno, fue el otro día de los Miguero, como comentamos aquí, y dijo que en esta parte final de la temporada ya se esperaba puntuar en todas las carreras. Vamos a ver si es así. Y la primera oportunidad es aquí en Singapur, donde a priori es... Vamos, si tiene... Bueno, si debe tener alguna oportunidad de soñar con un espejismo de podio, pues debe ser este circuito. Y después Sainz, que también está en el candelero. Vamos a ver si ese candelero no lo hace despistarse un poco, porque aquí también tiene opción de dar el coñazo. Bueno, pues más o menos yo creo que hemos repasado todo lo que teníamos en el tintero sobre el Gran Premio de Singapur, que tenemos este fin de semana, y sobre esas noticias de las que hablábamos al principio. Y yo creo que podemos ir cerrando este podcast y simplemente recordaros que estamos muy agradecidos de que estéis ahí, que nuestra página web es desdevox.es, donde podréis encontrar tanto los podcasts como las formas de contacto y las redes sociales, pero que ahora también os la van a recordar en MyJuan, como hacemos siempre, y que un placer haber estado de nuevo con vosotros, que la próxima semana hablaremos de lo que haya pasado en el Gran Premio de Singapur y a ver si tenemos algún comentario ya oficial para algunos temas que tenemos por cerrar. Y no tenemos mucho más que añadir, con lo cual me despido y os dejo con Juan y con Emma, que os recuerdan los medios con los que podéis contactar con nosotros. Un saludo y hasta luego. Si nos queréis enviar un comentario, podéis hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com, y también os podéis decir cualquier cosa a través de ese grupo de Telegram que, como siempre, lo recomendamos, pero es que para mí yo creo que es uno de los aciertos que hemos tenido este año, que ha sido ponerlo en marcha por todo lo bien que se lo pasa a uno con todos los mensajes y todas las opiniones. Y por mi parte, como siempre, en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
bueno, no íbamos a tener que andar con la historia del mute, pero ya verás cuántas veces hablamos sin pulsar. Pero se escucha de puta madre, ¿eh? Mucho mejor que Skype esto. Bueno, claro, antes el ruido ese ruido de fondo blanco, yo al Agustín. menos no lo escucho. Es un ruido de Agustín. Nada, ese ruido blanco de una pista y que no sé qué, Skype se le debe ir la pinza y tal, pues Bueno, yo lo dejo, ¿eh? venga, que aquí no hay colgar, Venga. que hay que cerrar la aplicación. Aquí hay que cerrar y ya está. Venga, un abrazo. Venga, chao. Venga, Chao. chao.